Hebreos 12, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por cada familia que está en este lugar, gracias por cada corazón que está receptivo el día de hoy. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a cada corazón de manera especial, a cada uno según el proceso, que seas tú individualmente hablando a cada corazón según en lo que ellos necesitan en su caminar. Te pido, Señor, que tú nos acompañes en esta enseñanza. En tu nombre oramos. Amén y amén. En nuestro diario vivir tenemos que comprender que hay algo que ha sido puesto en nuestro corazón y es la fe. Todos hablamos de la fe, tengo fe, sí, quiero tener fe, cuánta fe necesito. Sin embargo, tenemos que estar conscientes, fíjese bien, cómo utilizamos nuestra fe. Porque la fe usted la puede ocupar de forma positiva o de forma negativa. Yo ya les he dado un ejemplo. Cuando viene la temporada de gripe, ¿qué pasa? Usted ve ahí en Safeway o en Target que está la medicina de la gripe barata, dice: ay, la voy a comprar porque ya me voy a enfermar, ya viene el tiempo. ¿Y qué pasa? A veces se termina uno enfermando porque está poniendo un tipo de fe inconscientemente. Cuando usted esta mañana decidió ir al baño a lavarse los dientes, usted abrió el grifo del agua. ¿Quién le garantizó a usted que iba a haber agua? Cuando usted esta mañana vino a la iglesia, usted se fue a su vehículo, insertó la llave y usted da por sentado de que ese vehículo va a arrancar sí o sí. ¿Sí o no? Es ese tipo de fe que lo hacemos sin pensar, lo utilizamos de una forma automática. Usted ahorita está respirando y ni cuenta, usted ya lo da por algo normal, ¿sí o no? Pero llegue a congestionarse un día y cuando usted quiera dormir le va a costar. ¿Y qué hace uno? No puedo respirar, estoy tapado la nariz. Y usted en ese momento comienza a ser consciente que tiene que respirar. Cuando a usted le cae una pulmonía, si usted ha sufrido de COVID y a usted le cuesta respirar, comienza a toser uno. Y usted comienza a estar consciente de que cuánto aprecio la respiración. De la misma manera, la fe, nosotros la ocupamos todos los días, pero solo cuando algo es completamente fuera de nuestro alcance o cuando ya no hay recursos, es cuando nosotros comenzamos a ser conscientes de la fe que necesitamos. Y es donde no nos queda otra opción muchas veces, porque seamos honestos, muchos recurrimos a Dios nada más en los momentos que ya estamos sin recursos. Y ahí comenzamos a utilizar la fe. Todos, fíjese bien, todos tenemos una medida de fe, dice la palabra. Y hay momentos en la vida que nos enfrentamos a situaciones bien difíciles, fuera de nuestro control. Y ya no basta con esa fe mecánica, sino que necesitamos una fe, diría, intencional. En Lucas 22, 31 al 32, cuando Jesús estaba con Pedro, Jesús no le dijo: Pedro, quiero orar para que se te quite esta prueba o que este problema se vaya. Sino que fíjese bien las palabras de Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? ¿Para que la prueba se vaya? ¿Para que tu problema se resuelva? ¿Para que tu situación cambie? Estamos hablando de Jesús, aquel que había sanado enfermos, aquel que había hecho la multiplicación, había hecho milagros. Él podía haber dicho: para que esta enfermedad se vaya. Pero ¿qué le dijo? Estoy orando para que tu fe no falte.
porque hay una importancia en la fe de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo muchas veces va a tener un confrontamiento con usted. La Biblia dice que sin fe ¿es qué? Es imposible agradar a Dios. Usted tiene que tener fe para ser agradable para Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a atacar el enemigo? Su fe. Sabe que la fe es el fundamento de todo. Si ataca su fe, su economía, ahí está, se viene abajo, la salud, todo está bajo el fundamento de la fe. Entonces el enemigo no ataca solo nuestra salud, las finanzas, las relaciones, sino que él quiere sacudir nuestra fe, porque sabe que sin fe todo se desmorona. Hebreos 11:6, lo acabamos de decir a ustedes, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese bien, en el versículo que acabamos de leer, primeramente tenemos que acercarnos a Dios creyendo que existe, no como una idea, no como un sentimiento, sino como una realidad. Y tenemos que creer que Dios contesta las oraciones. Amén. Yo le he dicho, es que Dios no me ha contestado lo que yo quiero. Ahí está el error. Dios siempre contesta las oraciones. ¿De qué forma? Sí. Tal vez dice. Sí. No. Y todavía no. Muchas veces aún no es tiempo. Hay cosas que pedimos y de repente Dios dice, todavía esto no está maduro, esto no está cocinado todavía. Espérate todavía. Y es donde nuestra fe comienza, ¿verdad? Con paciencia comenzamos a esperar. Lo que acabamos de leer en Hebreos, fíjese que si usted se va a un capítulo antes, Hebreos 11 habla bastante acerca de la fe. Y ahí menciona todos, ¿verdad? Los hombres que fueron usados de parte de Dios y que tuvieron una fe bastante extraordinaria. Por eso es que se llama Hebreos 11, se le conoce como el lugar de la fama, ¿verdad? Donde se exponen a cada una de las personas que tuvieron una fe grandiosa. Pero ahorita en Hebreos 12, lo que acabamos de leer, póngame el versículo desde el principio, por favor. Dice, puesto los ojos ¿en quién? ¿Por qué? El autor y consumador. Fíjese que la palabra autor en griego se conoce como argegos. Y autor en griego significa originador, es decir, el que comienza, el que empieza algo. Autor, originador, fundador, el que inicia el camino, el que da el primer paso. Eso significa autor. Consumador, teleoites en griego, significa el que completa perfectamente lo que inició, o significa el que lleva al punto de madurez. En Apocalipsis 22:13, Dios dice que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. El alfa en el alfabeto griego es la letra A, la primera letra con que comienza el alfabeto. Omega es la última letra. Es decir, yo soy el principio, el fin. Entonces, cuando este versículo dice, puesto los ojos en Jesús, entiéndalo, el que comienza y el que termina. El que comienza y el que termina. O sea, no es un maestro o alguien que le va a decir, aquí está la dirección, ahí ve cómo le haces, a ver cómo llegas. Sino que este versículo nos está diciendo que Él es el que comienza poniendo la fe en nosotros y el que va a estar con nosotros en el proceso del punto A a la Z. Amén, ¿me está entendiendo? Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos toca a nosotros? Responder.
ejercitar la fe. Y este es el punto número 1. Punto número 1 es que la fe es que un depósito del cielo que debemos empezar a despertar. Es un depósito, es algo que Dios, una semilla. Pero esa semilla usted tiene que comenzarla a regar, tiene que comenzar a ejercitar, tiene que despertar, ¿verdad? Efesios 2 al 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que dice, pues es don de Dios. Efesios 2:6. Es decir, Dios ha entregado un regalo para cada uno de nosotros. Ese depósito del que hablamos es la fe. Y la fe no es algo de nosotros, no es algo humano. La fe, dice la palabra, que tiene el poder de mover montañas. Amén. Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Muchos de nosotros dejamos nuestra fe en teoría nada más. Tenemos que empezar a desarrollar esa fe, comenzar a usarla. Amén. Punto número 2. La fe se alimenta y crece. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿qué nos dice? Así que la fe es por el oír. Y el oír. Entonces, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo crece la fe? Por el escuchar, pero escuchar cualquier cosa. Escuchar motivación, escuchar buenas frases. La fe crece nada más por escuchar la palabra de Dios. Por eso le decía yo a usted lo importante que es tener una Biblia, porque ahí está escrita la palabra de Dios. Lo que escuchas, fíjese bien, lo que escuchamos, eso va a ser lo que comenzamos a meditar, y eso se va a comenzar a transformar en la base de nuestras reacciones, lo que usted pone. Si usted en este momento, usted lo primero que hace es poner Telemundo y las noticias, y está bueno estar informado, pero hermano, es un ataque de tantas cosas malas. Y si usted comienza su día de esa forma, ¿cuál va a ser su reacción en todo el día? Usted va a estar alterado, usted va a estar saturado, usted va a estar cargado. Pero cuando usted comienza su día con agradecimiento, usted comienza su día con los primeros 30 segundos ahí en la cama. Yo le he dicho, no tiene que haber un ritual ni nada, sino que a veces, yo le he sido sincero, muchas veces yo me levanto y ahí a veces me acuerdo de mi mamá cuando ella decía, gracias Señor por mi rodilla, porque lo primero que ella se acuerda es del dolor, ¿verdad? De aquí o de los huesos. Y a mí me daba risa también hasta que me empezó a pasar, ¿verdad? Ya con la edad. Y sí, a veces estoy yo y la mano que siento que me duele, pero digo, gracias Señor por este día, gracias porque hoy va a ser un día hermoso, hoy va a ser un día de bendición. Y comienza uno a agradecer. Hermano, cuando usted pone a Dios al principio de su día, créame que todo lo demás comienza a agarrar un orden perfecto. Pero ¿qué pasa cuando nos levantamos y empezamos a renegar y ya voy tarde, y dónde está el desayuno, y se sube a su vehículo, el vehículo no prende, se mete al freeway, hay un trafical que no se lo esperaba y comienza su día a reclamar, gente empieza a metérsele, empieza uno el día mal. Y le aseguro que se va a mantener de esa misma forma. Y puede decir uno, hoy tengo un mal día. Un hijo de Dios sería imposible que tuviera un mal día, porque dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjense que hay un estudio, existe un estudio de Ever Strom, y este hombre se dedicó a buscar cuántas promesas hay de Dios para el hombre escritas en la Biblia. Y hay 7,487 promesas en la Biblia. 7,487. ¿Cuántas promesas conoce usted? ¿Cuántas promesas de la Biblia conoce? ¿Qué son las promesas? Las promesas son garantías espirituales de parte de Dios. Si alguien le promete algo, ¿sabes qué? Regresa el viernes que se te va a pagar tantas horas. ¿Usted le cree a su patrón, sí o no? ¿Usted le cree a su jefe?
Y usted va a esperar y usted trabaja ciegamente por ese cheque de la quincena, que es una promesa de un acuerdo. ¿Sí o no, hermano Agustín? Ahí están los trabajadores por fe trabajando, ¿verdad? No saben si usted se va a ir, pero ahí están, porque no se les paga ya a cada hora, sino que hasta que viene el corte. Es una promesa, es una garantía, pero ellos saben que van a tener ese papelito y saben que al venir la quincena, ahí viene mi pago, aquí está mi cheque. Las promesas son garantías espirituales, pero tenemos que conocerlas. El problema está que a nosotros se nos hace tan pesado, hermanos, leer la palabra de Dios, ¿sí o no? Tenemos tiempo para todo lo demás. Esto es una prueba de esto. El pastor Raúl dice que tuvo que cerrar sus redes sociales porque era exagerado el tiempo que pasaba ahí. Y aparte el contenido, ¿no? Que los algoritmos hoy no ayudan mucho. Pero usted puede ver cuánto tiempo usted se gasta aquí. Pero le aseguro que agarre un versículo, agarre Proverbios. Se le van a hacer eternos esos 10 versículos. Va a empezar a cabecear, va a empezar que no aguanta uno ni siquiera leer un poquito. ¿Por qué razón? ¿Por qué pasa eso? En Oseas 4:6 se nos advierte y dice: mi pueblo, dice el Señor, fue destruido por falta de conocimiento. El enemigo sabe que cualquier creyente que desconoce las promesas de Dios es un creyente débil. Jesús mismo, usted se recuerda cuando fue tentado. Jesús mismo en Mateo 4, del 1 al 11, usted lo puede leer. Y el enemigo lo tentó de 3 formas. Primero, tentó ¿qué? Su identidad. Si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, quería sembrar duda en Jesús, así como lo hace con usted. Porque vas a la iglesia crees que las cosas te van a mejorar. Esos pensamientos vienen a nuestra vida. Porque crees que oraste, crees que Dios te va a contestar. El enemigo le gusta sembrar duda. A Jesús le dijo: si eres el hijo de Dios. Segundo, lo tentó ¿por qué? Por la codicia. Todo esto te daré. Mira todos los reinos si solo te postras y me adoras. Fíjese lo que el enemigo pedía. Solo arrodíllate y adórame nada más, un minutito, y te voy a entregar todo esto. Y muchas veces la misma codicia viene disfrazada de necesidad en nuestra vida. No, es que yo necesito tener overtime, no, es que yo necesito llenar mis graneros. Y no nos damos cuenta que ha crecido raíces de codicia en nuestra vida. Cuando dejamos a un lado a Dios por querer avanzar en otra cosa, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que Jesús dijo: no se puede servir a 2 señores. No es que Él quiera competir con el dinero, porque no es malo, pero el amor al dinero, ahí tenemos un problema. Todo esto te daré si tan solo te postras y me adoras. Quería desviarlo del propósito, porque el enemigo sabe que tiene un propósito Dios para su vida, pero muchas veces usted lo cambia. La necesidad momentánea. Jesús tenía hambre y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Atacó el hambre física, una necesidad inmediata. Pero lo importante aquí es cómo Jesús respondió. Siempre, ¿con qué? Con la palabra de Dios. En cada tentación, Él respondía con la palabra. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios. Por eso le instruyo yo y le digo: aprenda promesas, estudie la palabra de Dios, porque esa es la única defensa cuando somos tentados. Amén. Invirtamos cada día. Hermano, invertimos en nuestra salud, invierta en su espíritu, invierta en su alma. Dedique tiempo. Comience con 1 minuto al día. Comience con unos 5 minutos y va a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar, porque su vida espiritual va a empezar a crecer. Las pruebas, fíjese, no son una señal de que Dios nos abandona. Muchas veces
Empezamos a vivir problemas y problemas y decimos, Dios me ha abandonado, Dios me dejó, ya Dios no está conmigo. Las pruebas no tienen nada que ver. No significa que Dios nos ha abandonado. Al contrario, significa que Dios va a hacer algo. Muchas veces me acerco a algunos de ustedes, ¿cómo está? Y algunos dicen, no, pues pastor, y comienza, ¿verdad? Todo lo que les ha pasado, lo malo. Otros son un poco más, han aprendido un poquito mejor y confiesan con su boca y dicen, pues, en victoria, pastor, me dicen, ¿verdad? Y están pasando unas necesidades fuertes, pero por fe, ¿cómo está? En victoria. Tenemos que recordar que las pruebas son el gimnasio de nuestra fe. ¿Cuántos han ido al gimnasio? Vea que cuesta. Cuesta, quiere disciplina. Pero la próxima vez que le pregunten cómo está y si usted está pasando pruebas, dígale, estoy en el gimnasio de mi fe ahorita, pastor. Ahorita estoy ejercitando, ahorita estoy haciendo tiempo extra, pero estoy en el gimnasio de mi fe. Me está tocando, ¿verdad? Están las pruebas un poco difíciles. Número 3, nuestra fe permanece firme cuando miramos al Salvador y no a la tormenta. Para terminar, en la Biblia tenemos registrado en Mateo 14 un suceso bien interesante. Y es que ustedes se recuerdan de la multiplicación, cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas con unos pocos panes y unos peces. Dando gracias, pensaron que no iba a alcanzar y Dios comenzó a hacer ese milagro. Pero después de ese milagro, ¿verdad? Que la gente había quedado fascinada, incluso querían hacer a Jesús rey en ese momento, porque la gente estaba tan alegre que Dios había hecho un milagro de provisión, ¿verdad? Sin embargo, Jesús les dice a los discípulos que ellos se suban a la barca y que vayan hacia el otro lado y que Él los iba a alcanzar después. Dice incluso la palabra de Dios que Él los forzó. Dice, entonces Jesús hizo a sus discípulos entrar. La palabra hizo, que es anaganzo, obligar, urgir, es decir, los forzó a ellos. Dice, entonces Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto, Él se despedía de la multitud. Verso 23. Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, y esto puso a los discípulos como locos, con un miedo grande, porque comenzaron a ver ese hombre que estaba caminando con ellos, que andaba con ellos, lo empezaron a ver caminando sobre las aguas. Dice que comenzaron a asustarse y dice que fue la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, este suceso aproximadamente estuvo pasando como a las 3 y 6 de la mañana. Imagínese a las 3 de la mañana usted sale y ve de repente en el aire cualquier cosa. Seamos sinceros, humanamente, ¿qué es lo que va a pasar? Estos hombres comenzaron a decir, es un fantasma, y comenzaron a asustarse. Jesús les había prometido que Él iba a alcanzarlos. Ahora, voy a hacer una pausa nada más, y algo bien interesante es, ¿se recuerdan la primera vez que Jesús se subió en una barca con ellos? En Mateo 8, dice que Él iba con ellos en la barca, pero ¿iba qué? Iba dormido. Y se levantó una tormenta, y comenzaron a asustarse, pensaron que se iban a morir, y comenzaron ¿a qué? A despertar a Jesús. ¿Qué es lo que aprendemos de esa enseñanza? De que Jesús va en la barca y aunque hay silencio muchas veces, Dios siempre tiene el control, ¿sí o no? Aunque a veces Dios no responde, pero Dios tiene el control. En Mateo 8 podemos ver claramente que Jesús iba con ellos, iba dormido, pero Dios tenía el control. El reto está ahora más adelante, Mateo 14. Esta vez los discípulos iban en la barca, se levanta una tormenta, pero iban humanamente solos. Sin embargo, Jesús se aparece en medio de la tormenta.
¿Qué significa esto? Que muchas veces van a haber situaciones en nuestra vida que pensamos que ya Dios ya no está. Van a haber problemas en tu vida que vas a pensar que Dios no te escucha, o que estás solo o que estás sola. Pero Dios tal vez no se aparece en la barca, pero sí se va a aparecer en la tormenta. Sí se va a aparecer de maneras que no te imaginas. La enseñanza ahí para ellos era eso. Nunca puedes estar esperando que Dios actúe de la misma forma que lo hace con la hermanita Manuelita, con mi hermanita Graciela, con mi hermano Agustín, con mi hermano Gonzalo. Dios actúa de diferentes maneras. Siempre. Dios es el creador y Él crea nuevas formas para aparecerse en nuestra vida siempre. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro comenzó a ver que Jesús se aparece caminando de esa forma rara, otros empiezan a decir es un fantasma, y Pedro le dice: si eres tú, Jesús, yo te pido que me ayudes y que me hagas a mí caminar sobre el agua. Fíjese la fe de Pedro. Qué hombre tan valiente, ¿sí o no? Si eres tú, Jesús, haz que yo camine. Y dice que Jesús le dijo: ven. Y mientras este hombre comenzó a mirar a Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Que sus primeros pasos comenzaron a ser sobre el agua. Pero dice la palabra que en el momento en que él cambió el enfoque, dice que vio el viento y empezó a ver las olas que golpeaban la barca. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Cuando él se hunde, Jesús lo levanta y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y aquí voy a la importancia de este mensaje. Es que la fe se fortalece con el enfoque correcto, pero también la fe se debilita cuando nosotros apartamos la mirada. El problema está, así como lo dije la vez pasada, de aquellos 10 leprosos. Los 9 se distrajeron con su milagro. Los 9 se fueron contentos con su petición, pero solo uno regresó con un corazón agradecido. Lo mismo está pasando aquí. Pedro le pide a Jesús: dame, quiero esto. Si eres tú, haz que haga lo imposible. Jesús se lo concede, pero ya en el momento en que él comienza a recibir la bendición, en vez de seguir la mirada con él, ¿qué dice? Él empieza a quitar. Miren lo que estoy haciendo. Estoy caminando, estoy haciendo esto. Muchos de nosotros: ay, estoy sin trabajo, ay, me está pasando esto, oh, mi hijo está enfermo, y comenzamos a buscar de Dios. Dios contesta la petición y de una u otra manera ocupa a otra persona, te pone en el mejor trabajo de tu vida. Ya no puedo ir a la iglesia porque ya agarré un nuevo trabajo. Oh, Dios ya me dio esto y yo necesito mantener. Es que usted no sabe, pastor. Y nos comenzamos a olvidar y ahí comienza a desviarse uno. Y es como el borracho, ¿verdad? Le están diciendo que es alcohólico, que tiene problemas de alcohol, pero nunca lo va a reconocer. Siempre va a decir: no, si yo puedo controlar la bebida, yo la controlo, y ahí hay que andarlo cargando. Lo mismo nos pasa cuando nos desviamos del camino. Tenemos que aprender a tener cuidado. Tenemos que enfocar nuestra mirada. Algo que me costó mucho aprender. El año pasado apliqué para sacar mi licencia de motocicleta y según yo las motocicletas se manejaban como un triciclo de bicicleta, ¿verdad? Usted quiere ir para allá, dobla para acá. Usted quiere ir para acá, uno da la vueltita. Y cuando estoy en las clases me voy dando cuenta que es cuestión de física nada más. Si yo veo una curva y yo estoy viendo el barranco, si yo miro el barranco, aunque usted no lo crea, la moto se va para el barranco conmigo. Y en las clases, yo creo que mi hermano Rubén va a ser testigo, que tomó el curso también. Donde va la cabeza, ¿qué dicen? Ahí va a ir la moto, ¿sí o no? Y es cierto, ¿sí o no? Cuando uno va a entrar en una curva, yo tengo que mirar la salida de la curva y voy así.
Y inmediatamente la moto lo que hace es esto: se acuesta y se va. No es que yo la voy controlando, pero donde va la mirada, ahí va la motocicleta. En la vida también la fe es así. Usted tiene que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, aquel que comienza y aquel que termina. No la ponga en el hombre, no la ponga en el pastor, no la ponga en los hermanos, porque todos fallamos aquí. Usted tiene que poner su mirada siempre en Jesús. Amén. ¿Cuántos han manejado de noche? Levanta su mano. ¿Cuántos les ha tocado manejar de noche? Bien oscuro, así, donde no hay nada. Donde no hay nada. Usted es el único carro que va. No va nadie adelante. ¿Le ha pasado eso? ¿A cuánto le gusta esa sensación? Y que lo van puchando a uno atrás, ¿verdad? Y uno no haya ni qué hacer. Y uno dice, ¿en qué me metí? Muchas veces, quiero que ahora entienda la fe de esta forma. Es como manejar de noche. Fíjese. Usted no sabe si el camino va a seguir adelante, ¿sí o no? Usted no sabe si hay más camino. Usted no sabe si la carretera terminó, si hay una curva o qué. ¿Cómo es la única forma de averiguarlo? ¿Cuál? Seguir adelante. Y la fe es de esta forma. La fe, no sabemos lo que viene más adelante, pero nos queda una cuestión: seguir avanzando. Cuando usted avanza en fe y dice, bueno, yo no tengo trabajo, pero voy a seguir agradeciendo, voy a seguir congregándome, voy a seguir adelante, creyendo, entonces usted va a ver 10 metros más, 20, 30, y usted va, cuando usted menos se da cuenta, usted ya está caminando, y usted mira hacia atrás y se da cuenta todo lo que usted ha avanzado por la gracia de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Lo que Dios comienza, Él lo termina. No es por nosotros, es Él el que comienza la buena obra y el que la perfecciona. Recuérdese, el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué significa? La soberanía de Dios. Siempre. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta hora. De las 7,487 promesas, yo le voy a regalar una hoy. Y ya la he escuchado varias veces. Pero yo quiero que esa promesa hoy usted la guarde como una garantía. Yo quiero que esta promesa, aunque se la sabe de memoria, la ha visto en calcomanías, la ha visto en todos lados, yo quiero que esta promesa usted la reciba hoy y la haga suya. Que crea por fe que esta promesa es realidad en su vida. Yo creo que va a ser lo más lindo que podemos escuchar hoy de parte de Dios. Y esa promesa está en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No tienes que tener miedo. Has estado sola, has estado solo por todo este tiempo, en esa dificultad, pero esa es una garantía. Así como Dios estuvo con los discípulos todo el tiempo, estuvo en la barca Jesús con ellos, fuera o dentro, siempre. Y esta promesa hoy quiero que la hagas parte de tu vida. Dios te está diciendo que Él está contigo, que no temas, no desmayes. Él dice, porque yo soy tu Dios que estoy contigo. Y enfatiza y dice, siempre te ayudaré. ¿O solo los domingos? No, siempre. Pero cuando estoy bien,
¿Me puedes ayudar? Siempre. Cuando estoy mal, siempre. Cuando te fallo, siempre. Cuando no siento que te puedo amar, Señor, siempre te ayudaré. Y dice, y siempre te sustentaré. ¿Qué es sustentar? Que va a suplir para tus necesidades todo el tiempo. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias por cada familia que está el día de hoy aquí.